Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, analizamos los temas de interés nacional e internacional. Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez fue operado finalmente de las lesiones que tuvo en cadera, en el fémur, tras una caída. Esta es la segunda, tercera operación que recibe el cardenal de 87 años de edad y que ha estado fuera de la actividad eclesial, de la actividad pública desde hace ya varios años, 87 años de edad. Él renunció, como debía hacerlo, a la posición de arzobispo de Santo Domingo por razones de edad. El Papa en su momento le extendió el tiempo, es una prerrogativa que tiene el Papa en su momento, y después entonces decidió ya, por razones de salud, por razones también de la misma edad, de derecho al descanso, retirarse. Pero el título de cardenal es un título vitalicio, no se pierde. Sigue siendo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Mira, a partir de este martes, la ley electoral número 2023 establece que a partir de este martes, 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las elecciones presidenciales, el gobierno central y los municipios tienen prohibido inaugurar obras públicas. Tienen prohibido inaugurar obras públicas. No puede el gobierno a partir del momento inaugurar obras públicas, prohibido, porque esto se convierte en actos proselitistas. La presencia del presidente, la presencia de los alcaldes, la presencia del funcionarato, se convierte cualquier tipo de declaración en actividades políticas y entonces va reñido con lo que es la gestión de Estado realmente. Entonces, a partir de esta fecha. Pero también los funcionarios públicos nombrados por decreto, no los electos, los nombrados por decreto, los que ocupen funciones públicas, tienen que pedir una licencia a partir de ahora para poder participar en las campañas, para participar como candidatos en las campañas. Si manejan fondos públicos, para participar en las estructuras de dirección de las campañas electorales. Eso establece la ley 2024 y es muy precisa en esto y es bueno que se cumpla dentro de lo que establece la ley, porque un presidente en reelección, un gobierno del partido con muchos funcionarios apostando a cargos y otros en reelección en el Congreso, en los municipios, tiene una suerte, yo no diría de ventaja que la tiene, sino más bien de desigualdad. No hay igualdad de condiciones en cuanto a lo que es la posibilidad de hacer campaña entre unos y otros de cara a las posiciones que buscan. Entonces la ley es sabia en eso. Y qué bueno que la ley ha manejado estos temas de manera certera, porque este ha sido siempre un motivo de discusión y prevención en los procesos electorales. El uso de los recursos del Estado en campaña. El partido de gobierno siempre va a volcar recursos de una u otra forma en combustibles, en uso de vehículos, en uso de personal, en incitación y hasta obligaciones en muchos casos para que empleados públicos participen en estos eventos. O como el caso de aquel funcionario que hizo boletas para que la compraran para pagar gastos de campaña hace 2 meses, 1 mes y pico, y lo despidieron de la administración pública. Entonces, ante este tipo de situaciones, la ley ha previsto o tratado de prever estos casos.
Cosas interesantes, señores, cosas interesantes que es bueno que tengamos pendiente en los procesos electorales. El uso de recursos del Estado siempre va a estar presente. A veces se ha hecho en forma descarada y burda, a veces se ha hecho de una forma subrepticia por debajo de la mesa, pero siempre queda aireado y siempre es motivo de discusión y precaución. Visto esto, es bueno que pongamos los ojos en las cosas como son. Permítame la pausa. El presidente Luis Abinader encabezó el primer Consejo de Ministros y Directores Generales en el Palacio Nacional, donde se trató el tema de la ejecución del presupuesto de este 2024 que recién inicia. Previo al inicio de la reunión, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, fue quien dio los detalles de los temas tratados en el encuentro, donde también fueron convocados directores de varias instituciones, incluyendo de los organismos castrenses. El presidente Luis Abinader anunció un cambio en la estrategia del gobierno en el abordaje de salud de la población de escasos recursos con hipertensión y diabetes, a través de un programa mediante el cual se les suministrará medicamentos gratuitos a mayores de 45 años que tengan el seguro subsidiado de SENASA. El mandatario dijo que los recursos para financiar este programa están contemplados en el presupuesto de este 2024 y que empezará en la segunda semana de febrero. Unas 17.8 millones de boletas electorales serán impresas para las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, las cuales se encuentran actualmente bajo verificación para su reproducción. Así lo informó el director de elecciones, Mario Núñez, quien detalló además que el monto incluye una partida adicional de un 8% a ser distribuido entre todos los colegios para cubrir eventualidades con las boletas en los recintos. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un nuevo estado de excepción que otorga prerrogativas a las Fuerzas Armadas para intervenir en las cárceles. He dado instrucciones precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar, sostuvo el mandatario en una locución transmitida a través de sus redes sociales. El Ministerio de Defensa de Taiwán activó una alerta alegando que China lanzó un satélite y pidió cautela días antes de las elecciones del próximo sábado en la isla. Taiwán celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias, las que Beijing describió como una elección entre la guerra y la paz. Gabriel Attal ha sido nombrado primer ministro de Francia en reemplazo de Elisabeth Borne, quien renunció al cargo. A sus 34 años, el político del partido Renacimiento se convirtió en la persona más joven y abiertamente homosexual en ocupar este puesto durante la Quinta República. Su nuevo cargo como jefe de gobierno consolida aún más su meteórica trayectoria en la política francesa, ya que tan solo 5 meses atrás fue nombrado ministro de Educación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de economía, comenzamos el 2024. Claro, muchas expectativas sobre un nuevo año. Ya es tiempo de pasar balance completo del año anterior. Lo haremos ya un poco más
cuando comiencen a salir las cifras oficiales, aunque ya Carlos Cuello había dado unas perspectivas de lo que era el nuevo año y cómo íbamos más o menos quedando en el año anterior, pero las cifras oficiales, estamos todavía comenzando el mes, saldrán en algún momento, tanto nacionales como internacionales, y ahí podemos hacer un esbozo mayor. Mientras tanto, el tema del presupuesto ha sido puesto en la palestra, comenzando el año, es un presupuesto para este año. El presidente de la República reunió su gabinete y directores generales este martes en la mañana en el Palacio Nacional para hablar del tema presupuesto, de cómo manejar el tema del presupuesto de cara a un balance así rápido de lo que fue el año pasado. ¿Qué nos quedó? ¿Qué tenemos pendiente? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Dónde son las fuentes de ingresos? Todo este tipo de situaciones en un año electoral, precisamente. Se lo puse en una alfombra, don Carlos. Así es, buenas noches. Bienvenido a este nuestro primer año, el primer programa del año. Primer programa del año. No nos vemos del año pasado. No, el año pasado dejamos material ahí. Sí, porque no nos vemos del año pasado, usted y yo. Así es. Así es. Feliz año 2024. Feliz año. Efectivamente, en el análisis que nosotros hicimos al cierre para evaluar el año pasado y presentar la perspectiva para este año, decíamos que como factores de riesgo este año tiene las dos guerras, con la posibilidad, y lo estamos viendo a día, de que se pueda complicar más la situación. Teníamos las elecciones en Estados Unidos y elecciones aquí. Elecciones aquí. Y además de eso también la incertidumbre, porque siempre está ligado a lo que es la estabilidad de la economía global, los precios del petróleo. Necesariamente. Entonces, nosotros somos dependientes totalmente del petróleo. Exacto. Entonces, yo creo que ese sigue siendo todavía siguen siendo las principales variables de riesgo, ¿no?, para este año. Tú ya hablabas del presupuesto nacional, fue aprobado ya, convertido en ley, y como ya se sabía, el déficit se va a mantener. Seguimos aprobando presupuestos con déficit, ¿no? Pero podríamos ver rápidamente así lo que son las principales variables macroeconómicas tomadas en cuenta para elaborar el presupuesto. Se estima que el Producto Interno Bruto va a crecer para el año 2024 en la estimación del presupuesto, 4.75%. Este año pensábamos que iba a crecer un 3%. No sabemos todavía, pero no va a llegar al 3. No. Probablemente no va a llegar al 3, ¿no? Se va a quedar, nosotros estimábamos entre 2.5 y 3, aunque la CEPAL mantenía el 3.1. Pero bueno, se estima que la economía va a crecer en 4.75. Y que el PBI, para el 24. Para este año, sí. Digo, el 24. Sí. Y que el PBI de la República Dominicana se situaría en 123.000 millones de dólares. Séptima economía más grande por su PBI en la región de América Latina y el Caribe. La inflación se mantiene rayando un 4 en todos los aspectos, ¿no? Cerramos en 4.1. Bueno, ese es el objetivo meta del Banco Central, que lo viene manteniendo desde los últimos más de 10 años, ¿no? Con muy buen acierto. Para este año incluso pensábamos que no se iba a lograr esa... no, después de lo del año pasado, del 22, se pensaba que... Sí, pero sin embargo este año fue... Bueno, es que precisamente la inflación fue lo que yo te diría le dio el giro a la política monetaria, ¿no? Y aunque cuando eso impactó, como ya lo analizamos en el programa anterior, sobre el crecimiento de la economía, pero se logró el objetivo meta de inflación, 3.57, incluso por debajo. Por debajo. De la mínima, ¿no? Entonces se estima que se va a mantener en el 4. O sea, no se cambia lo que es el objetivo meta de inflación para el año 2024. Incluso se mantiene, por lo que vi, en 25, 26 hasta el 27. Ese es un objetivo que se sigue manteniendo. Claro, todo esto puede cambiar, porque recuérdate que podríamos tener cambios en la política económica, ¿no? Sí. Todo depende de los factores internacionales. Independientemente de que haya cambio de gobierno o no. Los factores internacionales son vitales. Tiene que ajustarse a la coyuntura, claro, ¿no? La tasa de cambio que está estimada en la variable presupuesto es de 60.25 por 1 para este año. Obviamente que es un promedio, ¿no? Pero estamos bastante cerca de ese punto. Hoy estamos a 58.80. Pues estamos bastante cerca de ese punto comenzando el año. Claro, ha sido más fuerte la depreciación en este último mes, o sea, de diciembre y en lo que va de enero.
ha sido mucho más marcada la depreciación. Yo te diría que aumentó como 100 puntos entre diciembre y lo que va de este año, ¿no? Mira, si hoy está 58.80, partiendo de una depreciación del 3% sobre el tipo de cambio hoy, normalmente la proyección no toma en cuenta la media, promedio del año. Sí. Pero si lo proyectamos a 58.80 con un 3% de depreciación, que está dentro de la media de la depreciación de los últimos años, esto daría unos 60.56. Podríamos terminar más o menos dentro del rango. Pero hay que ver, como estábamos hablando ahorita también, los factores que inciden en la situación del peso dominicano frente al dólar. Aquí va a incidir mucho la afluencia de dólares. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado también la política del Banco Central. De intervenir si fuera necesario. Exacto, porque tiene con qué. Sí. Tiene más de 15.000 millones de... Sí, lo tiene ahí guardado mirándolo, como quien dice, estate tranquilo, no te me muevas mucho. Correcto. También va a depender mucho de la tasa de interés en Estados Unidos. Eso va a ser vital. Que limita, como ya comentábamos anteriormente, limita la posibilidad de que nosotros sigamos bajando nuestras tasas, ¿no? O sea, son muchos factores que van a intervenir en esto, ¿no? Pero vamos a suponer que consigamos una depreciación de no más del 3%, entonces sería 60-56, yo creo que sí, por debajo, entre 60, dentro del rango planeado. 60-61, sí, dentro del rango más o menos establecido. Claro, 60-61 estamos hablando de una fluctuación de un 1% sí, arriba o a la baja, ¿no? O sea, 100 puntos, ¿no? Petróleo, en el 23 estimamos el petróleo a 77.88 y en el 24 está proyectado a 81.50. Vamos a hablar un poquito más adelante del petróleo, ¿no? ¿Y los por qué? Exacto. De esos pues. Entonces, los ingresos fiscales estimados fueron de 1.140.680.7. Esos fueron los ingresos estimados para el presupuesto que ya está aprobado, ¿no? Eso equivale, en vigencia. Exacto. Eso equivale a un 15.4% del Producto Interno Bruto. O sea, la presión tributaria nuestra todavía no ha llegado a lo que se estimó que sería en el 2016 con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se estimó que iba a ser de 16%. 8 años. Producto Interno Bruto. 8 años de retraso. E incluso recuérdate que el ITEBI se llevó a un 18 con la condición de que cuando subiera la presión tributaria a un 16 sería bajado nuevamente a un 16 también. Y se quedó en 18 y el otro lo ha subido al 16. Como aquella famosa ley, recuerda, de arancel, que eran provisionales, que se mantuvieron del 65 Todavía hay cosas provisionales por ahí. Bueno, entonces el gasto, 1.418.686, obviamente aquí el gasto equivale a un 18.5% del Producto Interno Bruto. Mucho. De ahí sale precisamente el déficit de 3.1% del PBI. ¿No? De un PBI que, como te dije, se estima aquí en 123.000 millones de dólares. Aquí, claro, la deuda va a ser de 344.080 y el déficit financiero es de 229.248. 229.000. Sí, 248. O sea, en torno a un 3%. Sí, 3%. ¿No? Ese déficit se va a seguir arrastrando hasta que no logremos obtener ingresos por el equivalente de los gastos, que en este caso sería una presión tributaria de un 18.5, lo que necesitaríamos, ¿no? Sí. Para cubrir bien, entonces no tendríamos la necesidad del déficit. Cuando tú no puedes generar los ingresos que necesitas, tendrás que buscarlo o buscar quien te lo preste, ¿no? O sencillamente desprenderte de activos, ¿no? O hacer una reforma fiscal en este caso, que es el punto del que nadie quiere tratar, pero que lamentablemente es necesaria. Bueno, mientras tanto, Standard & Poor's nos da una buena clasificación. Bueno, precisamente, tuviste en los periódicos salió, y el ministro de Hacienda también lo resaltó, está en la página del Ministerio de Hacienda, que Standard & Poor's nos mantiene la calificación en BB y estable. O sea, no nos cambia la calificación, una calificación BB estable para una economía como la nuestra. Sin peligro a la vista, por así decirlo. Exacto, pero con cautela. No, claro, pero cuando te digo BB y tú dices
estable, sin peligro a la vista o un gran peligro, ¿no? Los peligros siempre acechan a la economía. Sí, exacto. Ahora, ¿qué advierte Standard & Poor's? Que en el largo, mediano plazo, necesariamente habrá que hacer una reforma fiscal. Todo el mundo lo dice. Lo dice habló la CEPAL, lo dijo el Fondo Monetario. Claro, fíjate que nosotros hasta ahora hemos encontrado facilidad para colocar. Bueno, en la deuda que se aprueba aquí, 344 mil millones de dólares, en dólares o en moneda local. Fíjate que antes, cada vez que se hacía una emisión de bonos, se aprobaba el presupuesto y había que ir al Congreso a buscar la aprobación de la emisión de bonos. Ya no, ya en el presupuesto se aprueba y entonces se consigna que en pesos o en dólares. Sí. Porque es una ley. Entonces, la búsqueda de recursos financieros, en este caso 344.080 millones, la verdad es que aunque hasta ahora hemos encontrado facilidad para colocación en los mercados de valores, en la medida en que tú vas aumentando el endeudamiento, tu nivel de riesgo es mayor. Sí. Y hay más. No, es que la posibilidad de incumplimiento aumenta. Claro que sí. Y de hecho, otro de los indicadores aquí, más que, como siempre lo hemos dicho, el coeficiente de deuda PBI, es que el después de educación, que representa casi la cuarta parte del presupuesto, por ley, 4% del PBI, la segunda partida más importante en el presupuesto sigue siendo, en el de este año, la de los intereses de la deuda. La deuda, claro. No el capital, no la amortización. No. Los intereses de la deuda. Sí, así. Que son gastos financieros. Sí, el capital se mantiene. Entonces, es difícil que un país, una economía, pueda mantener esa situación en el largo mediano plazo. Si hay reelección a final de mayo o en junio, se mete el tema de la reforma. Si no hay reelección y hay un cambio de gobierno, septiembre, octubre, noviembre, se mete. Pero eso yo lo veo inevitable. Mira, si hay reelección, coincido plenamente contigo, de que deberá producirse casi inmediatamente. Si hay una vuelta. Es lo que te digo. Después de mayo. Si hay reelección. Por dos razones. Sí. Por dos razones. Una, no sabemos la posible composición del Congreso. Si hay una composición en el Congreso de mayoría de oposición, entonces obviamente tú tienes que someter eso antes de juramentarte. Claro. Para que pase. Claro. Si la composición del Congreso te sigue siendo favorable, entonces tú puedes aplazarlo para después de agosto. Pero no importa, que vendrán las críticas, obviamente, ¿no? Sí, no. Yo digo que con eso lo que quiero decir, la fecha, menciono fecha. Lo que quiero decir con eso es que va a haber reforma fiscal, independientemente del resultado final de las elecciones en cuanto a un partido u otro, en cuanto a un candidato u otro. Y si hay cambio de mando, también tendrá que haberlo. Es lo que te digo, independientemente del resultado. Este año es casi seguro que vamos a tener. Fíjate que la oposición no ha martillado mucho sobre ese tema. Pero la oposición sabe, y lo ha dicho en muchas ocasiones, que hay que hacer esa reforma. Y ellos mismos la han aplazado por las mismas razones políticas. Sí, la oposición lo va a hacer y le va a echar la culpa, por supuesto. No, a lo que nos dejaron. Claro, sí. Muy fácil. ¿Cómo son las cosas de aquí? Bueno, a la oposición les resulta muy cómodo echar la culpa a los que se van. Sí. Y los que se quedan dicen, no habíamos podido hacerla porque estábamos tratando de ordenar la casa de lo que nos dejaron hace tantos años. Pero es lo mismo. Sí, claro. Pero como te digo, el primer beneficio que tendría para la economía, es verdad que esto posiblemente va a limitar las posibilidades de crecimiento, las proyecciones de crecimiento. Lógico, por lo menos en principio, inmediatamente porque sí. Una reforma fiscal, en principio, por lo menos, restringe, limita la capacidad de gasto y de inversión en la economía. Sí. Pero peor es seguir acumulando este déficit, ¿no? Si es que encontramos quien no lo financie. Sí, indefinidamente. Es que esa cifra que tú das de lo que nos cuesta a nosotros ese déficit anualmente. Así es que tomemos las dos caras de esta calificación. La parte buena, un bebé estable, ahora mismo usted tiene salud, pero si no corrige su situación de colesterol, de triglicéridos,
usted está expuesto entonces. Sí, a que le dé un yello. Claro. Sí, Claro. así mismo es. Mira, Carlos, los fletes han vuelto a subir. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú te acuerdas que después de la pandemia vino la crisis lógica, con una restricción de las naves, y eso después vino la crisis en Shanghái, con los contenedores, por el confinamiento de una gran zona en Shanghái. Habían aumentado los fletes, al venir restricciones también aumentaron, pero estaba buscando un nivel y ahora vuelven y aumentan. Sí, los contenedores de 40 pies veo que ahora mismo están en 2.670. Y un incremento bastante importante. Han venido aumentando, ¿eh? Han venido aumentando en los últimos tiempos, pero hay la tapa al pomo se la pone ahora el problema con el Mar Rojo y los atentados de los grupos, de los TIA, que son grupos que están ahí. Sí, los piratas. Es una especie de piratería, ¿no? Es cierto que Estados Unidos es de Yemen, de Estados Unidos y antes de Somalia, y un grupo ellos. de país, antes era Somalia, sí, pero de Yemen ahora es en apoyo, en solidaridad con los palestinos, de Hamas. Entonces, Estados Unidos y un grupo de países han preparado una flota, de hecho ya han actuado, ¿no? Para enfrentar esa situación, porque los ataques se están produciendo con misiles. Con drones. Y lo cierto es que eso está encareciendo los fletes. Por ahí pasa más del 10% de la carga marítima. Y el desvío tiene costos adicionales. Claro. Y además, pasar por ahí, aunque tú no te desvíes, tiene riesgo. Y esa flota que tiene Estados Unidos y los países de Europa que están participando, también tiene costos. Tiene costos. Y los costos tienen que salir de algún lado, ¿no? Claro. De manera que hay retraso en la entrega, pero parece que lo de los furgones viene de antes, ¿no? Han venido incrementándose gradualmente a lo largo del año, ¿eh? Pero esta situación encarece más los fletes marítimos, ¿no? Y eso podría impactar los niveles de precio en las economías para este año. Lógico, lo va a impactar porque esos precios se transfieren, esos costos se transfieren. Sin embargo, la noticia más sorprendente es la del petróleo. Se roba $70 el WTI de Estados Unidos, ¿no? Que nosotros usamos para referencia. Sí, uno se pregunta, ¿y hasta cuándo? A $70 con una reducción de un 4% en un día, ¿no? Pero es un buen comienzo para el año. Fíjate que nosotros tenemos petróleo a más de $80 el barril proyectado, ¿no? Claro, estamos comenzando, ¿eh? Estamos en Cabañuela todavía, ¿no? Sí. Pero es una buena noticia. Petróleo a $70. ¿Qué está pasando? Bueno, sencillamente Arabia Saudita se vio en la necesidad de recortarle $2 a los precios del barril. Ya no le vale con recorte de producción. Ellos han recortado 2 billones de barriles. Además, ellos se han dado... Y se preveía que ese recorte iba a provocar un incremento. Una insuficiencia de oferta. Sí, claro, por eso. Pero no. No, ha habido reducción en la demanda por la misma situación de la desaceleración de la economía china. Pero además, Estados Unidos ahora mismo está entre los principales productores de petróleo del mundo. Estados Unidos ha incrementado la producción de petróleo, con autosuficiencia incluso, ¿no? Con unas reservas bastante altas. También, eso está incidiendo, ¿no? Y en la OPE parece que no hay mucha armonía en lo que se refiere a la cuota de recorte. Sí. Rusia, por ejemplo, no está en su mejor momento como para recortar. Aparte que sus principales clientes ha tenido que cambiar y bajarle precio a la India y a los países que la están comprando, ¿no? A la realidad. Sí, los otros días vi que uno de los países de la OPE se abandonó. Otros países como Venezuela no están en condiciones de cubrir cuotas tampoco, ni siquiera se le está exigiendo cuotas, claro, ¿no? Entonces, esto a lo interno de la OPE parece que tampoco hay una buena armonía, ¿no? Como para poder imponerse como monopolio. Vamos a ver, ojalá para nosotros es una buena noticia. Claro, siempre el tema del petróleo estable o hacia abajo es importante. Es un factor de riesgo permanente, ¿no? ¿Y cómo usted ve hace una preguntita de esas que son un killing a Milei? Y si usted hace una comparación de Argentina con Cuba,
¿Cómo usted podría, por ejemplo, son dos radicales situaciones en América Latina? Lo que usted le pregunta a cualquiera de los dos, a un cubano o a un argentino, ¿usted está bien? No. Ninguno de los dos está Ninguno bien. de los dos. Argentina está acumulando un porcentaje, aproximadamente un 50% de la pobreza. Los argentinos dirían, es una estrategia, es una estrategia. Y de Cuba no se sabe cuánto es el porcentaje de pobreza. No, generalmente no se sabe. Ahí es que debe ser bajísimo, es de riqueza. No, el de riqueza, es bajísimo. No se vislumbra, no se ve. Claro. Porque cuando hay progreso en una economía, usted llega. Visualmente lo ve. Usted lo ve. Digo, visualmente lo entiende. O ve tapones, o ve la gente, o ve los restaurantes. Sí, sí. Pero hay países que usted ve que llega. No hay manera de que en Haití le digan que hay riqueza. No, claro. Porque hay cosas que no se pueden esconder. Claro. Visualmente tú lo entiendes de una vez, lo que está pasando. Sí. Pero a mí me llamó la atención, a propósito de esa curiosidad suya, que días atrás, viendo la prensa internacional, me encuentro con que Milei, que está planteando una reforma bien radical, ¿no? Él entró ahora, obviamente, los culpables son los que se fueron. Sí. Como hablábamos ahorita, ¿no? Pero también leía que en su discurso ellos celebran independencia con el inicio del año, digamos, la independencia no, el triunfo de la revolución, los cubanos, ¿no? Y dentro de lo que son sus objetivos, sus planes, ¿no? Hablan de un gran problema que es la inflación y el tipo de cambio. Tipo de cambio que casi 10 veces en el mercado paralelo, igual que en Argentina, que el tipo de cambio del mercado paralelo, que es el que se impone a la larga, ¿no? Claro. Está casi 10 veces el oficial. Y el oficial no tiene cómo atender las demandas de los pocos que aprueba. Nosotros vivimos esa situación, ¿tú recuerdas? ¿No? Sí. Hasta que en un momento quedó ahí un colchón de pago que uno llegó a realizar a los proveedores, que el Banco Central no tenía con qué responder. Y si tú querías importar papel, tú tenías que buscarlo en el mercado paralelo, porque no había otra forma. Sí. Entonces, los dos están pasando situaciones similares. Lo que me llamó más la atención es que la gente le echa la culpa al neoliberalismo, que Argentina está aplicando una posición neoliberal. Y en Cuba, oí lo mismo, que el plan es neoliberal. Entonces yo me pregunto, ¿el neoliberalismo es el mal o es la medicina? Sí, claro. Eso ya la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes la aplican? Claro, porque es que ni Cuba ni Argentina, con todo y que son dos sistemas diferentes, pueden mantener indefinidamente un déficit presupuestario de más del 15, entre 15 y el 20% del PBI. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar esa carga, esos subsidios? Si no hay capacidad de generación de ingresos, no hay mejoría en la producción, porque tampoco la productividad aumenta. Al contrario, en el caso de Cuba, se ha caído la producción nacional. Y tú dirías en el caso de Cuba, bueno, ya los cubanos se han acostumbrado. Vamos a ponerlo así, que no es así. Pero en el caso de Argentina, esta drasticidad en el cambio de su modo de vida y todo, va a ser serio. Argentina por lo menos produce sus alimentos, produce trigo, produce carne, exporta mucho. Es una economía rica, digamos, ¿no? De mucho movimiento. Claro. Pero en el caso de Cuba se ha caído la producción. Sí. Lo poco que había. Están importando el 80% de lo que consumen. El primer reto de una economía es proveer a su gente de los alimentos. Y después averiguamos. Claro. Entonces, te traigo a colación esa comparación, ¿no? Porque la gente cree que el problema del neoliberalismo es culpable. No, el neoliberalismo parece entonces que la medicina. Sí. Porque la culpa en los dos casos, óyeme, cuando el Estado quiere hacer más de lo que puede, va a tener problemas. ¿Y sin tener con qué? Claro. Entonces, por eso yo creo que es importante esa curiosidad suya al final. Interesante. Una curiosidad que debe mover la reflexión. Nosotros antes le echábamos la culpa al Fondo Monetario. Sí. Pero el fondo venía. Sí. Al fondo lo llamaban. Sí, claro. Lo que pasa es que el fondo antes no tenía corazón y después aprendió que había que tener un poquito de corazón porque sin corazón era más mala la medicina que la enfermedad. Pero fíjate que en el caso de Argentina incluso Milei dice que no necesita de la política del fondo porque lo que él está planteando incluso va más allá de lo que el fondo le exige. Vamos a ver. Carlos, gracias. Qué buen inicio del año para ponernos en contexto de lo que viene.
Este todavía es un mes como de resaca. ¿De Cabañuelas? Sí, de resaca, con unos días de fiestas y unas cosas. Y después vamos a ver qué pasa. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, como cada semana, con Carlos Cuello, analizando la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. El tema de las remesas, uno de los puntales de las economías de países de América Latina, principalmente de América Central y República Dominicana, México, las remesas que vienen de Estados Unidos, 86% de las remesas que vienen a República Dominicana vienen de Estados Unidos, de personas que tienen sus familiares aquí en República Dominicana y los sostienen prácticamente con esas remesas. Es un tema fundamental para la economía. Más de 10.000 millones de pesos en remesas durante este año. Eso fue creciendo vertiginosamente y de manera importante en la pandemia, cuando la gente ya entendía que tenía, con lo poco que tenía, porque también estaban sin trabajo, sostener a sus viejos, a sus hermanos, a su familia en República Dominicana, ayudarlos. Y esa remesa fue creciendo y hoy forma parte importante. Es una de las patas importantes de la economía dominicana. Más de 10.000 millones de pesos en remesas el año pasado aquí en República Dominicana. La Voz de los Estados Unidos de América plantea el tema de las remesas, su impacto, su dependencia y su futuro. Tema importante que analiza la Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano con el componente de lo que esto significa, para las situaciones de las economías en nuestros países post pandemia, en guerra y en guerra. Gonzalo Abarca nos presenta Foro Interamericano con el tema de las remesas, su impacto, su dependencia y su futuro. Con este tema terminamos nuestra emisión de hoy de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto del día, un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima. Vea este interesante foro sobre las remesas y su impacto en estos países planteado por la Voz de los Estados Unidos de América. La economía de los países latinoamericanos y el impacto que causa en ellas, el envío de remesas continúa siendo uno de los temas vitales para los ciudadanos del continente. Esto según Naciones Unidas. Con un flujo que superó los 148.000 millones de dólares solamente en el 2022, las remesas han dinamizado las economías locales en Latinoamérica, según concuerdan los expertos. Hay 5 países de Centroamérica en donde las remesas ya representan más del 20% del Producto Interno Bruto. Se trata de Honduras, El Salvador, también está Jamaica y Nicaragua. Es decir, son las economías más dependientes del dinero que envían los migrantes. Y bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagastume, es presidente fundador de Amigo Paisano. Bienvenidos ambos. Isaac, voy a empezar contigo. Siempre un placer tenerte con nosotros. En tu opinión, ¿qué factores explican esta mayor dependencia de las remesas? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, como siempre, y me encanta compartir con mi paisano, con Sergio, sobre este tema tan importante para las economías pequeñas y medianas de América Latina, inclusive para algunas de las grandes economías como México también. La importancia de las remesas en esas economías se debe al hecho de que antaño era un puñado de exportadores que manejaban las exportaciones de 1 o 2 productos agrícolas, como el café, por ejemplo, o el banano, los que controlaban el ingreso de divisas a la economía. En la actualidad, ese ingreso de divisas ocurre de una manera descentralizada
porque va directamente a las familias de las personas que están trabajando en Estados Unidos y quienes son las que les envían las remesas, y de esa manera se ha democratizado, por así decir, el ingreso de divisas. Y eso es muy importante. Además, es un ingreso que supera ya en muchos casos las exportaciones tradicionales. O sea, es más importante, las divisas son más importantes que el café, que el banano, que todos los productos tradicionales que exportan esas economías. Qué interesante lo que dices, Isaac, que ya prácticamente en muchos casos superan, ¿no?, esas exportaciones tradicionales. Y sobre eso vamos a ahondar más adelante. Pero Sergio, bienvenido a Foro. Mi pregunta, ¿cómo están, en tu opinión, cambiando las economías locales al ampliar su dependencia del dinero que envían los migrantes? Ok. Primero que nada, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Isaac, también es un gusto estar aquí contigo. Como nosotros decimos, entre paisanos apoyamos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que tenemos que entender que se nota, y hay mucha diferencia, cuando los países tienen una dependencia de la migración. ¿Por qué? Porque mucha de la migración de los países es rural. Y podemos ver que en municipios, en estados donde hay más migración, se nota que hay una mayor construcción, un mayor comercio, porque es el impacto que tiene en las economías de estos pueblos la remesa. ¿Por qué? Porque no hay tantas fuentes de trabajo y cuando se da cuenta la gente que emigrando puede desarrollar su comunidad, es como se van desarrollando esas comunidades y el impacto se nota por los crecimientos que se están teniendo en esas comunidades. Bueno, sabes que algunos nicaragüenses afincados en Costa Rica, y esto para ejemplificar, ¿no?, lo que está sucediendo, están precisamente aprovechando las remesas que le envían sus parientes afincados aquí en Estados Unidos para lanzar emprendimientos. Donaldo Hernández nos tiene la historia. Veamos. Cae la tarde en San José, el tiempo en que Gerson Schneider se dirige a su pequeño negocio de impresión que inició hace 6 meses con el dinero que su familia le envía desde Estados Unidos. Afortunadamente tengo familiares en Estados Unidos que pude optar a que me ayudaran. Gerson huyó de Nicaragua en el año 2020 por la violencia estatal y gracias al negocio de impresión ha podido sostenerse en Costa Rica. Esta pequeña máquina ha logrado imprimir cientos de marcas de otros nicaragüenses que también le apostaron a ser microempresarios. Es decir, pegar una imagen de la que vos gustés en una camisa, pegar en una gorra, pegar en una taza de café, en un llavero, es algo muy básico y muy fácil de hacer para sublimar estos objetos. El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que historias como la de Gerson y su familia son cada vez más comunes en Centroamérica, gracias al repunte de las remesas. Una de las cosas que tienen los países, más que todos centroamericanos, es que dependen mucho del arraigo que tienen algunos migrantes con familiares que se quedan en su lugar de origen. Y en este caso las remesas son parte fundamental. El aumento en las remesas y el fortalecimiento del dólar frente a las monedas locales ha llevado a que las familias receptoras de remesas cuenten con un dinero extra, luego de cubrir sus gastos de consumo ordinario. Un estudio del Diálogo Interamericano revela que el 30% de cada hogar de la región tiene al menos un familiar en el exterior. Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, Isaac, has visto este informe de Donaldo. ¿Cuál crees tú exactamente que es el impacto de ese del dólar fuerte que llama Donaldo en las economías de la región y la economía en general de Centroamérica y Latinoamérica? Bueno, yo creo que cuando las remesas se destinan a procesos productivos, como por ejemplo la creación de una pequeña empresa, o para financiar gasto social, por ejemplo, mandar a los hijos a la escuela, mandar a los niños a la clínica, vacunarlos. Cuando financia el gasto social que el gobierno no hace, porque el gobierno no gasta suficiente en educación y en salud en esas sociedades, pues las remesas juegan un papel muy importante desde el punto de vista productivo cuando generan empresas y desde el punto de vista social cuando generan gasto social. Claro. Ahora, Sergio, ¿crees que hay un problema en términos de que algunos países, como en el caso de Guatemala, dependan tanto de las remesas?
Es complicada la pregunta. Yo creo que el principal problema que existe es que los países centroamericanos no están desarrollando las suficientes fuentes de empleo para satisfacer toda esta demanda que hay. Y al mismo tiempo la brecha económica es demasiado grande. Entonces, esto hace que la gente migre porque va a buscar un mejor futuro. Allá le van a pagar 3, 4 veces más por hacer el mismo trabajo. Y el problema que sí estamos viendo es que cada vez tenemos una mayor dependencia y al mismo tiempo nos está costando buscar mano de obra para la agricultura, para fincas y para ciertas otras situaciones. Claro. Isaac, ¿tu opinión? ¿Peligrosa la dependencia de estos países de las remesas o es parte normal, una herramienta económica para el continente? Bueno, yo creo que es mejor depender de las remesas que depender de un puñado de exportadores que eran los que controlaban el ingreso de divisas. Porque eso es lo que pasaba antes, que el ingreso de divisas a esas economías ocurría nada más porque un grupo muy pequeño de personas lo controlaba. Entonces ahora eso está ampliado, eso genera ingresos para numerosas personas. No hay gobierno que lo controle, lo cual es muy bueno y muy sano, porque esos gobiernos tienen también algunos defectos muy graves. Y por último, los trabajadores se vienen a Estados Unidos porque no encuentran trabajo en sus países. Si hubiera empleo en los países, seguramente se quedarían ahí. Pero como no hay alternativas, pues tienen que venir para acá y encontrar las soluciones acá. Claro. Y transferir esos recursos a sus familias de una manera descentralizada que no la controla nadie, para mí es lo más importante. El flujo de remesas que los migrantes envían a América Latina ha crecido cerca del 62% en apenas 5 años. En el año 2018, las remesas a Latinoamérica y el Caribe eran de 92 mil millones de dólares. Inclusive durante la pandemia crecieron y ya para 2022 sumaron 148 mil millones de dólares. Esto es según una fuente de diálogo interamericano. Y bien, continúa con nosotros el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y Sergio Sagastume, presidente fundador de Amigo Paisano. Isaac, ¿cómo podría evolucionar, crees tú, el flujo de remesas en los próximos años en América Latina? Bueno, en la medida en que hayan nuevas generaciones que emigran, y estamos viendo también migraciones intralatinoamericanas muy importantes. Por ejemplo, la expulsión de venezolanos hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, a Brasil. Estamos viendo el flujo de refugiados, por ejemplo, de Nicaragua hacia Costa Rica, que es muy importante. Todos esos fenómenos van a continuar mientras las economías no generen suficiente empleo. Si las economías de esos países no generan suficiente empleo, las personas van a buscar su futuro en otro lado. Y bueno, tenemos ante nosotros un panorama en donde probablemente estos ingresos de divisas estén amortiguando los golpes que reciben esas pequeñas economías de la economía mundial. Porque la economía mundial está en este momento retando, por así decir, el desarrollo de esos países. Sergio, bueno, el doctor Cohen destacó precisamente el hecho de que en muchos casos las remesas superan las exportaciones de los principales productos de esos países. Pero por parte del sector privado y del gobierno, ¿qué esfuerzo se requiere para facilitar que las remesas se canalicen a capital semilla para un negocio, para educación, para la vivienda? Mira, actualmente en el sector centroamericano hay poca o nula ayuda del gobierno para fomentar el capital semilla. Es muy poco. Eso podemos decir por parte del gobierno. Y el sector privado ha habido poco esfuerzo, empieza ya a crecer, empiezan a hacer un poco más de inclusión financiera y tomar en parte que la gente que recibe una remesa pueda optar a un crédito para poner un negocio, pero están entrando tímidamente. En el último año y medio ha habido un mayor crecimiento y como que se han enfocado el sector financiero a tratar de hacerlo. Han habido recientemente entradas de bancos que ya están financiando casas con provenientes de las remesas, pero muy tímidamente, ¿verdad? Hay mucho por hacer actualmente.
Ahora bien, Isaac, vamos a tomar algunos datos de tus columnas, que muy amablemente me envías cada semana y se publican en Latinoamérica. Hablas de que en Estados Unidos el desempleo se mantiene históricamente bajo, ¿no? Ya 3,4%. Ahora, el dólar está fuerte frente a las monedas locales, lo que es favorable para las remesas. Pero, ¿qué factores de riesgo deberían sopesar las comunidades más dependientes del giro de familiares en el exterior? Bueno, yo creo que el empleo es un factor fundamental. Se ha subestimado, por ejemplo, mucho el efecto que esto puede tener sobre las remesas. El Banco Mundial hizo una proyección en medio de la pandemia diciendo que las remesas iban a caer y las remesas aumentaron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los emigrantes hacen un esfuerzo por apoyar a sus familias en esos momentos de emergencia y eso ayudó a que las remesas no bajaran. Entonces, tienen una fortaleza esas remesas, esos flujos que se mantienen a pesar de las circunstancias. Pero las economías de América Latina están siendo retadas en este momento porque, por ejemplo, muchas economías latinoamericanas dependen ahora de China. Y se tenía la esperanza que China, cuando terminara de combatir la pandemia, iba a abrir su economía de nuevo, iba a volver a donde estaba antes, importando materias primas, y financiando proyectos en América Latina, pero ese no es el caso. Por otra parte, las tasas de interés están subiendo, los capitales prefieren quedarse en los países industrializados porque sus rendimientos son mejores acá, y las economías latinoamericanas realmente están siendo retadas por estas circunstancias internacionales. Claro, ¿y cuál es la proyección del Banco Mundial del crecimiento? La última que tenemos es de 1.5% de crecimiento para 2023, lo cual es muy bajo. Es muy bajo, exacto. Sergio, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo, un 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos está conformada por personas no nacidas en este país, en Estados Unidos. ¿Qué representan entonces, en tu opinión, para Estados Unidos y el resto de la región, la economía generada por los migrantes? Mira, yo creo que es algo muy importante analizar, ¿verdad? 18% es gente no nacida en Estados Unidos. ¿Qué es cómo lo vemos la perspectiva? Yo creo que la población americana está envejeciendo y no está creciendo al ritmo de las de trabajo que produce y las necesidades de fuentes de empleo. Ahí es donde al mismo tiempo favorece la migración porque hay muchos empleos que los americanos no quieren hacer y se logra encontrar un nicho para todas estas personas y para fuentes de empleo. Nosotros siempre visitamos Estados Unidos, toda la parte para ver cómo va evolucionando y siempre hay necesidad de trabajo. Eso no ha disminuido, sigue creciendo. Y por otra parte, ¿qué es lo que sucede? En Latinoamérica no se crean las fuentes de trabajo necesarias para cubrir todas estas personas, entonces ven como esa oportunidad para poder migrar. Siempre que no exista esa brecha de fuentes de trabajo en Latinoamérica con una diferencia de salario, la gente va a seguir migrando. Eso es como lo vemos desde mi perspectiva. Muy bien. Isaac, voy a retomar lo que ha dicho Sergio, ¿no? Y hay economías precisamente avanzadas, como la de Alemania, fíjate, Isaac, Japón, un país muy cerrado a la inmigración, cuya población está envejeciendo también. Bueno, pero estas economías están abriendo opciones legales para reemplazar trabajadores que están retirándose también, ¿no? ¿Tú crees que tiene Estados Unidos la misma presión de mano de obra que los países europeos, en tu opinión? Bueno, muy bien lo dijo Sergio. La tasa de reposición de la población en Estados Unidos está disminuyendo. En teoría, las mujeres en edad fértil deberían de producir 2.1 hijos por cada una de ellas y en Estados Unidos esto ha bajado a 1,7%. O sea, la población joven, la población infantil de Estados Unidos está disminuyendo y está aumentando, estamos aumentando los viejos. Entonces hay un problema serio porque hay una falta de mano de obra en los sectores de edad que son más productivos, mientras que está aumentando mucho la vejez y está disminuyendo mucho la niñez. Ahora, y eso es un problema. Claro, y te pregunto, aunque la migración es objeto obviamente de debate político en muchos países, ¿qué aporte tiene, en tu opinión, para combatir la inflación en economías avanzadas que han tenido que subir salarios para atraer trabajadores?
Bueno, la oferta de mano de obra aumenta con la migración y eso presiona los salarios hacia abajo. Y eso hace que la inflación disminuya. En ese sentido, es igual que las importaciones o cualquier producto que sea más barato, ayuda a comprimir la inflación. Muy bien. Sergio, en tu opinión, con el tema de las remesas y el fortalecimiento que estás diciendo de los migrantes, ¿cuál crees tú que va a ser el desarrollo de esto con las nuevas leyes de migración en Estados Unidos? ¿Ves algo que va a disminuir el flujo de remesas o no? Yo creo que es algo complicado, pero a ver, las leyes siempre existen y empiezan esas iniciativas y después como que hay algún amparo o algo y deja de crecer. Por ejemplo, estamos viendo el problema de Miami, de Florida, perdón, que están poniendo estas leyes. Sí está afectando, pero ¿qué es lo que pasa? La gente migra dentro de Estados Unidos, no se regresa, porque busca algunos otros estados en los cuales se siente más cómodo y puede seguir fluyendo con ese trabajo. Entonces yo veo que esto no va a afectar. Si hay ruido, la gente sí le da un poco de miedo, pero va a tender a migrar dentro de los Estados Unidos a estados con los sienten más cómodos. Y ya en la parte final de foro, Isaac, rápidamente, ¿qué crees tú que se debe hacer para que este boom de las remesas se convierta precisamente en algo duradero y no en algo efímero, si se quiere, debido a los altos y bajos de la economía en Latinoamérica? Bueno, yo creo que esto va a continuar en la medida en que los flujos migratorios continúen. O sea, es inevitable que eso suceda. Lo que sí tendría que haber es una reforma migratoria en Estados Unidos, porque el hecho de que los políticos en Estados Unidos no se pongan de acuerdo respecto a esa legislación necesaria es uno de los problemas básicos que hay. Interesante. Sergio, rápidamente, una economía en Estados Unidos que ha mantenido altos y bajos. ¿Cómo ha estado el envío de remesas precisamente, al menos en los últimos 2 años? No, mira, el envío de remesas sigue creciendo, sigue aumentando. Al alza siempre. El año pasado, al alza sigue siempre y este año sigue al alza. Ha disminuido un poco el porcentaje, pero yo muchas veces trato de sostenerlo. Por ejemplo, para Guatemala creció el mes pasado un 10%, pero sigue creciendo 200 millones. También lo que hay que entender es que si está creciendo 200 millones interanual cada año, el porcentaje disminuye. Entonces la gente empieza a decir, está desacelerando, pero obviamente la base es más grande y por eso el porcentaje va disminuyendo. Pero el flujo migratorio sigue subiendo, la gente sigue enviando dinero y este crecimiento es sostenible. Es como la perspectiva que estamos viendo. Interesante. Bueno, muy bien, Isaac. Tus conclusiones, economía latinoamericana y las remesas. Adelante, Isaac. Bueno, la economía latinoamericana en un año de debilidad en general. Las economías centroamericanas se están salvando un poco de eso, pero sí es un año con bajo crecimiento como lo ha proyectado el Banco Mundial. Y las circunstancias en las economías avanzadas y en China no están ayudando para que América Latina pueda salir de esa situación. Ahora, Sergio, tu análisis, economía de la región, el impacto de las remesas. Adelante. Adelante. Mira, aunque sí, la economía se está desacelerando, actualmente todavía no ha afectado las fuentes de empleo de los migrantes. Entonces ahí van a seguir pudiendo enviar remesa. Hasta el momento no ha sido afectada. En Latinoamérica sigue afectando, hay un poco de desaceleramiento y de crecimiento, pero las remesas sí están contribuyendo a mantener esta economía. Es como lo estamos viendo, identificando ahora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen, el legendario Isaac Cohen, por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte en el show. Y también a Sergio Sagasume, es el presidente de Amigo Paisano. Es una aplicación para enviar dinero a toda Latinoamérica, en especial a Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así llegamos al final de esta edición de Foro. Los invito a que nos visiten en nuestras páginas de internet y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo a los invitados. Llegamos así al final de Foro, pero nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.